Ahora sí. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto tenerlos acá en una nueva presentación de Teosófica Interamericana. El día de hoy tenemos el gusto de tener a una hermana de Europa, de Bélgica justamente. Ella se llama Sabine Van Osta y es una activa miembro de su país. Ella vive en Amberes. Sabine, desde sus 33 años que participa en la Sociedad Teosófica y su trayectoria está llena de trabajo y de entusiasmo. Desde el 2008 fue presidente de su logia, miembro de la Junta Activa de su país, secretaria de la sección de Bélgica desde el 2013. Ella es una activa miembro en su región, apoya grupos de trabajo, inclusive traducciones de textos. Y bueno, pues fue también presidente de la Federación Europea de Sociedades Teosóficas. Entonces, un gusto tenerte, Sabine. El tema de hoy es un tema muy interesante, justamente basado en ese pequeño gran libro que es La luz en el sendero y es la vida aquí y allá. Entonces, antes de empezar con Sabine, vamos a hacer una invocación. Adelante, por favor, Clarisa. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que todo aquel que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Paz, paz, paz. Gracias, Clarisa. Muy bien, Sabine, adelante. El micrófono es tuyo. Entonces, buenas tardes a todos y todas y me gustaría en primer lugar agradecer a ustedes, pero también Isis por haber pedido a mí de dar esa lectura, esa conferencia, creo hace 3 semanas, porque estábamos en Adyar, en el Gran Consejo, y claramente Isis siempre está muy activa en buscar gente que puedan dar una lectura en español. Entonces, ella me había pedido qué puedes hacer y yo he dicho Luz en el sendero porque es una obra que estimo muy importante y también muy teosófica. Entonces, como yo no tengo la habitud de practicar mucho el español, probablemente voy a decir muchas tonterías lingüísticas. Si ustedes quieren perdonarme por eso, no quiero violar su lengua, claro, pero vamos a ver lo que quería compartir con ustedes sobre luz en el sendero. Algunas cosas de natura general, probablemente, y vamos también leer juntos los primeros versículos solamente para darles la impresión de la riqueza y la profundidad de la sabiduría que está en este texto. Entonces, José, el siguiente slide, por favor. Porque vamos ahora, en primer lugar, a hablar del origen y de la estructura de la obra. Tenemos que decir algo de eso, porque en este momento se publica Luz en el Sendero de cierta manera, con cierto contenido, y creo que es interesante saber
cómo este texto, en esta forma, cómo ha desarrollado este texto. Entonces, el slide siguiente, José, por favor. Tenemos que hablar en primer lugar de Mabel Collins. No es ella la autora, pero ella ha escrito, era su mano que escribía el texto que ella ha recibido. Claro, ella era en contacto en este momento de recepción, era en contacto con un maestro. Quizá Ángel sabe qué maestro que era exactamente, pero yo no sé qué maestro, digamos, teosófica que era específicamente, pero como ustedes pueden ver, Mabel Collins ha escrito varias obras. Ha empezado con el idilio del loto blanco, obras teosóficas, porque ella también era escritora de novelas en inglés, pero ella ha escrito el idilio del loto blanco en 84, pues en segundo lugar, Luz en el sendero, el año siguiente, pues 2 años más tarde, A través de las puertas de oro, y ella ha también sido la asistenta durante breve periodo, asistenta de la señora Blavatsky, en la publicación del mensual Lucifer, que creo que todos lo conocemos, con muchos artículos teosóficos de la primera hora, y no ha durado mucho tiempo, claro, porque a cierto momento Mabel Collins ha sido muy cerca de la señora Blavatsky, pero después de cierto tiempo había ciertas dificultades, diferencias de opiniones, y Mabel Collins se ha distanciado de Blavatsky y también del movimiento teosófico, y eso también tenía que ver con el hecho que Mabel Collins a cierto momento ha negado el carácter místico, entre otros, de Luz del Sendero. Entonces era de breve duración su contacto con la sociedad teosófica, pero entre tanto había ya con su mano escrito este texto muy importante. Son gente que hemos hecho una conferencia antes de esa, entonces la gente está saliendo. El slide siguiente, por favor, José. Luz en el sendero, tenemos también que situarlo en la serie de 3 clásicos éticos teosóficos. Podemos llamarlo así, y Luz en el sendero es el primer de estos 3, y los 2 otros, La voz del silencio, creo que ustedes todos conocen a este texto, y también A los pies del maestro. La voz del silencio, que era una obra de la señora Blavatsky, que ella había escrito de memoria, un texto que era originalmente en el lenguaje tibetano, pero que ella, más al final de su vida, ha todavía escrito, y posiblemente nos recordamos también que es la obra
que ella ha, diremos, cualificado como la obra que tenemos que leer siempre. Era lo más importante que ella ha dado al mundo según su opinión a él. La voz del silencio. Y es también, como vamos a ver, misma cosa como Luz en el sendero, es también, y también a los pies del maestro, son 3 obras de instrucción para los discípulos, y cada con su carácter a sí mismo, pero quedan siempre obras de instrucción para los discípulos, y es probablemente también por ese carácter que, por ejemplo, la señora Blavatsky ha dicho de la voz del silencio, que era lo más importante para él, para ella. Y también, entonces, lo más importante para nosotros de continuar a leer, de continuar a estudiar y, sobre todo, meditar y practicar las instrucciones que podemos hallar en estos textos. Entonces, el siguiente, por favor. ¿De qué estamos hablando? Lo he ya dicho. Estamos encerrados en la antigua tradición del maestro y del discípulo. Es algo muy importante de comprender antes de empezar a leer, porque estamos aquí en una cierta orden de cosas. Hay el maestro, es el que da instrucciones. Hay el discípulo del otro lado, es el que va a recibir instrucciones y que va a investirse para practicar, para recibir, para asimilar y para practicar las instrucciones que ha recibido. Y es un trabajo claro, muy importante. Es un texto de instrucciones y también es importante para bien comprender antes de empezar a leer. Es también un texto puramente ético. Entonces quiere decir, de un lado, el orden, la tradición maestro y discípulo, y de otro lado, el carácter ético del texto, quiere decir, vamos a recibir elementos que tenemos que observar y elementos, cosas, comportamientos, valores, virtudes que tenemos que adoptar o dejar, comportamiento que tenemos que dejar, que no debemos que hacer. Es el carácter de instrucciones. Claro, es lógico, pero tengo la impresión de que en nuestro tiempo, en nuestra época, tenemos que recordarnos que tal era el sistema de maestro y discípulo clásico. En los sistemas de educación actuales, creo que no es así. No esperamos de los estudiantes que están pasivamente escuchando el maestro o la maestra y simplemente para recibir. Tengo la impresión que ahora en los sistemas de educación esperamos que los estudiantes sean más activos, más participantes. Y eso no era así desde el primer momento en la antigua tradición. Hay como con los pitagóreos, el discípulo, para empezar, tiene que bien escuchar y comprender lo que ha dicho y pues
tienes que hablar, participar en la discusión y quizá, según la escuela, practicar realmente. Pero no es así, tenemos que escuchar al principio. Y es quizá puedes también recordar aquí el término de Upanishad, que finalmente es en la misma filosofía de escuchar al pie del maestro y recibir la doctrina, la filosofía que comparte. Entonces, sí, el siguiente slide, por favor. Para Luz en el Sendero, la obra, como vamos a ver en algunos instantes, tenemos en primer lugar sutras originales, versículos originales que eran en sánscrito. Y ahora 2 veces 15 versículos que eran en sánscrito. Pues hay una primera serie de comentarios. Una primera serie de comentarios. Es a cada vez el 4º verso que ha sido dado por el maestro que llamamos el veneciano. Estos comentarios se han encerrado al momento que los sutras originales se han traducido del sánscrito hasta el griego. Pues era entonces la primera traducción del texto original sánscrito en griego. Y pues a eso se añade todavía otra traducción del griego hasta el inglés, y eso se realiza por el maestro Hilarión, y haciendo la traducción, él también va a añadir otras explicaciones en relación con los sutras originales, y ella va a añadir una serie de notas. Y estos dos tipos de explicaciones vamos a bien reconocerlos en las ediciones modernas de Luz en el Sendero. Y así dispongamos ahora por el texto que conocemos. Solamente quiero dar una imagen, unas fotos de sutras originales, cómo tenemos que representarlos. Quizá el siguiente slide. Así tenemos unas fotos y quizá ustedes reconocen la fotografía donde podemos reconocer la imagen del señor Olcott. Es una foto del interior de la... estoy buscando el término ahora. Si usted me permiten. ¿Biblioteca? No, Headquarters Building. Oh. El edificio. El sede principal en Adyar, donde está ahora la exposición permanente de todos artefactos interesantes de los primeros tiempos de la sociedad teosófica. Es esta sala donde se organiza ahora la exposición permanente. Y las otras fotos, la foto en bajo es
Es una foto clandestina porque yo no era supuesto tomarla. Lo he hecho durante la inauguración de la exposición actual de manuscritos originales del Kanjur y del Tanjur que Tim Boyd ha inaugurado hace algunas semanas. Era parte del programa de la Convención Internacional y así puedes visitar y ver con los propios ojos estos manuscritos. Cuando yo hablamos de sutras originales de luz en el sendero, y vamos a ver en algunos instantes de qué se trata, estamos hablando de un manuscrito de esta manera, en esta forma. Quizá también el siguiente slide, José. Otros ejemplos de manuscritos originales, y hay muchas variaciones. Hay hojas redondas o hay hojas y también un poquito iluminado, como se ve, como se hace también en Europa. Por ejemplo, los manuscritos de la Edad Medida eran también muy hermosamente ilustrados. Ahora vemos lo mismo en la Antigüedad Oriental. Ok. Creo que las preguntas vamos a tomarlas al final de la exposición, ¿sí? Sí, sí, correcto. Ahora, las sutras originales, y entonces tomamos el slide siguiente, por favor. Las sutras originales están muy breves con texto. Hay 2 veces 15 versículos, entonces puede ponerles todo en una hoja A4, puedes hacerlo, todos 30 versículos, y en efecto es el texto primordial, el texto de base de Luz en el Sendero. Es nada más que eso. Entonces, tenemos que imaginarnos que en la antigüedad los discípulos reciben un manuscrito como lo hemos visto, y tendrían probablemente también que memorizarlo para verlo bien en el sistema, bien asimilado en sí mismo, para empezar la práctica de meditación efectivamente. Entonces, es bastante fácil, me parece, de memorizar 15 versículos breves, pero en efecto, cada de esos versos contienen todo un mundo, toda una vida, toda una práctica. Y también, y sobre todo, cuando vamos a combinar los versos en 3, porque se leen siempre en pequeños grupos de 3 versos: mata la ambición, mata el deseo de vivir, mata el deseo del bienestar. Se contradicen un poco, no tienen bien juntos. Y eso es para invitarnos a
efectivamente preguntarse sobre lo que se dice realmente y la dirección de la práctica, la dirección que la práctica tiene tomar. Eso es para la primera parte de los sutras y también para la segunda parte de los sutras. Y quizá podemos tomar el slide siguiente. Aquí vemos que los versículos ya están más importantes, ya hay más palabras en ellas, pero todavía no son más que 15 versículos y, como lo he dicho, siempre puede meterlos en una hoja A4, pero aquí el 10, el 11, el 12 ya están explicaciones un poquito más elaboradas. Y el slide siguiente, vamos a ver cómo es esta estructura de la que ya he hablado. Hay 3 versos y con el primer verso hay una nota de Hilarión, ¿no? A veces esta nota va a presentarse inmediatamente después del comentario del Chohan y a veces, como es el caso en la edición española, tenemos el primer verso, el segundo, el tercero, pues tenemos el comentario del Chohan, del veneciano, y pues sigue con el quinto, el sexto y séptimo verso, y es únicamente al final que vamos a poder leer las notas de Hilarión. Hay 2 maneras diferentes de presentarlo, depende también un poquito de la lengua. Yo sé que en neerlandés, según la edición, hacen otra cosa. Yo sé que en francés también hacen otra cosa. Voy a publicar las notas después del comentario del Chohan. Tienes que ver un poquito lo que es lo más cómodo para usted como estudiante y como lector. Creía que eso era lo más importante para decir sobre el texto y su manera de presentación. Entonces, yo quería leer con ustedes las primeras páginas, el página de título, la dedicación y también los 4 versículos preliminares, y tengo la impresión que a este momento ya la hora sería pasada, creo. Sí. Tenemos tiempo, Tenemos, Sabine, sí. tenemos tiempo, sí. Sí, porque vamos a empezar ahora en lo más importante, es el texto mismo, claro. El slide siguiente, por favor. Y el siguiente también. La página de título, claro, muestra el título, el nombre de la autora, la casa editorial, claro, pero también en la edición original hay esta frase muy importante: tratado escrito para quienes no conocen la sabiduría oriental y desean recibir su influencia. Es ya
dar un cierto conjunto de elementos importantes para asimilar, tratado escrito para quienes que no conocen a la sabiduría oriental, si nos recordamos que la edición teosófica de que hablamos ahora, que ha sido publicado al final del siglo XIX, era un momento en que la sabiduría oriental no era como en nuestro tiempo, en nuestra época, no era tan accesible. Nosotros podemos en Internet comprar cada obra también de sabiduría oriental con Amazon u otra cosa, y en algunos días tenemos el libro, o quizá ya en algunos minutos tenemos un texto digital en nuestra móvil o el tablet, pero no era así al final del siglo XIX. Entonces era algo muy especial de tener una obra entre las manos de sabiduría oriental. Y a eso tenemos que combinar este pensamiento con el desean recibir su influencia. Quiero decir que era cierto motivo para, en efecto, leer este texto, estudiar este texto. Hay un deseo bastante, ¿cómo se dice? Un deseo ardente no es el, si ustedes me permiten, voy a tomar algo que puede ayudarme. Un verdadero deseo de leer este texto y de entrar en contacto con esta sabiduría oriental. Y el aspecto verdadero del deseo es lo más importante, porque implica, entre otros, que vamos a abrir el ser para, en efecto, recibir para recibir la filosofía, las instrucciones que vamos a recibir y a leer. También la dedicación, por favor, es el dos slides siguientes. A eso tenemos que añadir la dedicación, en efecto. Estas reglas fueron escritas para todos los discípulos. Síguelos. Ahora, de nuevo, este carácter claramente de instrucción, y aquí no hay ningún lugar para dudo. Las cosas presentadas muy claras desde el principio. Estas reglas fueron escritas para todos los discípulos. El público que adresamos está muy claro. Se trata de reglas, de instrucciones. Entonces, no es
yo me interesa un poquito, voy a ver un poquito lo que es. No hay esta gratuidad en el intento. Es una decisión. Sigue estas reglas. Es una decisión muy firme, muy intenta de querer asimilar estas instrucciones. Para mí es muy importante el acento sobre este carácter muy firme de las instrucciones, porque demuestra también el serio de la tradición de maestro y discípulo. No era algo que tenía un serio verdadero. Si me permite algunos momentos. Sí, ok. Entonces, vamos progresando los versículos preliminares, y hay 4 de ellos. Los versículos preliminares. El siguiente slide, por favor. Y el siguiente ya. Ahora. Y se dice lo siguiente. Antes de que los ojos puedan ver, deben haberse vuelto inaccesibles a las lágrimas. Antes de que el oído pueda oír, debe haber perdido su sensibilidad. Antes de que la voz pueda hablar en presencia de los maestros, debe ser incapaz de causar daño. Antes de que el alma puede estar en presencia de los maestros, sus pies deben ser lavados en la sangre del corazón. Vamos a examinar cada uno de estos versículos. Entonces, el siguiente slide, por favor. El siguiente. Sí. Antes de que los ojos puedan ver, deben haberse vuelto inaccesibles a las lágrimas. Entonces, los ojos, ¿qué son los ojos? Los ojos son una puerta para la cual entra el mundo en nuestro sistema, en nuestro ser, en nuestro sistema humano. Es lo que se llama, con un término sánscrito, los ojos están un ñanendriya. Pero bien, cuando utilizamos el término de ñanendriya, no queremos indicar únicamente los ojos, pero también implican los ojos y todo el sistema, incluido el sistema sutil, que permiten a los ojos de darnos informaciones también en nuestra componente astral, también en nuestro componente mental. Es todo este sistema que ha sido descrito con mucho detalle en el yoga, por ejemplo, y por los que estudian, por ejemplo, los Yoga Sutras de Patanjali,
en el comentario que ha sido publicado por Iqbal Taimni, que para mí es uno de los comentarios los más detallados, no siempre fácil, pero de cierta manera es un comentario muy completo y muy instructivo. Sabemos que en el ser humano interior sutil hay también todo un mundo de procesos que permiten, en efecto, cuando nosotros vemos algo, que tenemos en el mental una información y que podemos hacer cosas con esa información. Podemos razonar, podemos reflejar sobre eso y todo podemos en meditaciones, podemos visualizar todo lo que quiero, pero los ojos es en efecto esos, un ñanendría que nos permite de ver y que decimos de los ojos que deben haberse vuelto inaccesible a las lágrimas. ¿Cuándo hay lágrimas? Puede dar lágrimas cuando estamos tristes, pero también hay quizá lágrimas cuando estamos muy felices, ¿eh? Cuando hay una alegría tan fuerte que hay también lágrimas. De toda manera, las lágrimas son una indicación a nuestra vida emocional, pero también el sentido de que somos alguien. En este sentido, cuando estamos tristes, puede ser, por ejemplo, cuando alguien ha dicho algo de nosotros que no nos gusta, que quizá nos ha dado pena y con la que tenemos algunas dificultades para aceptar y nos da tristeza. Entonces, la condición que está descrita aquí, antes que los ojos puedan ver, deben haberse vuelto inaccesibles a las lágrimas, es quizá una manera de decir cuando estamos insensibles a las fluctuaciones emocionales que normalmente a los que estamos normalmente sujetos. Estamos en una cierta tranquilidad interior, un estado de equilibrio mental, emocional, que es verdaderamente estable, no puede romperse tan fácilmente. Estamos bien establecida en esta paz interior y es en efecto el estado en que los ojos puedan ver sin lágrimas, sin fluctuaciones emocionales. Claro, ahora doy una interpretación. Hay otras interpretaciones posibles, no voy a negarlo, solamente es una manera de comprender este versículo y es, entre otras, una circunstancia que el maestro nos da para indicar qué tiene que hacer nuestro estado interior antes de poder esperar entrar en contacto con el maestro. Vamos a ver que una misma idea ha sido expresado en el versículo siguiente.
antes de que el oído pueda oír, debe haber perdido su sensibilidad. De nuevo, el oído es un ñanendría, es otra puerta con la que entramos en contacto con el mundo que alrededor de nosotros. Y este oír, aquí, el oír como el ver del versículo precedente, es el oír más sutil que el oír o el ver normal. No quiero decir, no necesariamente estamos hablando aquí de clara audiencia. Creo que aquí podemos comprender algo más sutil ya, pero va en este sentido. Antes de que el oído pueda oír, debe haber perdido su sensibilidad. De nuevo, esta indicación a este estado interior, esta vez a partir del oído, que todo lo que no oímos no puede de ninguna manera romper el equilibrio interior que tenemos en nosotros. Entonces, otra manera de decirlo, se trata de un estado de meditación, ya de contemplación profundo. Y el versículo siguiente, de nuevo, es lo mismo principio. Antes de que la voz pueda hablar en presencia de los maestros, debe ser incapaz de causar daño. La misma idea de base, pero aquí se trata de la voz. La voz es otra cosa. Con la voz, con la lengua, ¿no?, que es utilizado para conjunto con la voz no es un ñanendría, por tanto, la voz pertenece a los karmendrías. Son estos instrumentos en el ser humano que nos permiten de plantear acciones en el mundo para también estoy buscando la palabra ahora, momentito, que nos permiten de hacer acciones que van a causar consecuencias. Entonces podemos también cambiar el curso de los eventos. Eso es el karmendría. Podemos intervenir en la cadencia de causas que es nuestra vida. Podemos cambiar nuestra vida. Y la voz también es un elemento muy importante en todo ese proceso. Cuando no tenemos la voz, el hablar, la lengua pura, que únicamente dice cosas verdaderas, cosas puras, ya tenemos de cierta manera problemas en lo que sigue. Antes de que la voz pueda hablar en presencia de los maestros, de nuevo, cuando es este caso, cuando podemos hablar en presencia de los maestros, es
de cierta manera, estar en este mundo sutil que es el hogar normal de los maestros. Debe ser incapaz de causar daño. Tenemos que realizarnos cómo es fácil de causar daño con la voz, con la lengua. Y en la mayor parte de los casos podemos también hacerlo sin intento, podemos ya hacerlo sin estar bien consciente de que lo hacemos, pero lo hacemos de toda manera. Entonces es muy difícil para darse cuenta de eso. Y probablemente forma parte de un ejercicio continuo de bien prestar atención sobre lo que decimos y a quién lo decimos. Es algo muy importante para darse cuenta cada segundo de su vida. Y entonces el último versículo es ya otra cosa. El último versículo en el slide siguiente. Antes de que el alma pueda estar en presencia de los maestros, sus pies deben ser lavados en la sangre del corazón. ¡Qué idea! Es una imagen muy sangrante, ¿no? El alma, ya no hablamos más de Ñanendría o de Karmendría. El alma, si podemos quizá permitirnos de comprender el alma como el lugar en nosotros donde todas las impresiones de los Ñanendrías y las acciones de los Karmendrías van a ser juntos, recibidos juntos, y es el lugar donde todo eso es un conjunto, decimos un conjunto kármico, es ese lugar, y con todo eso, estar en la presencia de los maestros. Podemos imaginarnos que este alma tiene que ser muy puro antes de poder estar en la presencia de los maestros. Y este proceso de purificación, por eso tenemos aquí la imagen de los pies que deben ser lavados en la sangre del corazón. El corazón que, junto con el alma, son en efecto los dos centros principales del ser humano, alma y corazón, claro, y ellos tienen una relación espiritual también muy importante, porque eso es una manera de comprender el ser humano como el vínculo entre el alma y el corazón. No únicamente el alma, pero también el sangre tiene que ser los dos tienen que ser muy puros, muy limpios, antes de poder entrar en el mundo de los maestros. Y eso es también el sangre. Toda la imagen de los pies en el sangre tiene claramente la idea de sacrificio de sí mismo y de todo que estamos, todo que
nosotros creemos que estamos y que tiene que ser sacrificado a qué. Es ya otra reflexión. ¿A qué? En el contexto de nuestro texto, el luz en el sendero, cuando ya tenemos el verdadero deseo de entrar en el sendero, que puedo guiarnos hacia los maestros, es en efecto, y eso vamos a ver también esta interpretación con Annie Besant y Leadbeater, tenemos que sacrificar sobre todo la personalidad, el soy inferior, el ser inferior, y dejar eso detrás para poder entrar en el mundo de los maestros. Entonces, es la razón para la cual yo he dado el título de esta conferencia, La vida aquí, en este mundo de manifestación, y la vida allá, es decir, en el mundo de los maestros, en los mundos sutiles que están más allá de lo mental, de lo astral, de lo emocional que conocemos tan bien. Es un mundo enteramente diferente de lo que conocemos y no tenemos que imaginarnos poder entrar en este mundo cuando tenemos ya el uso de los sentidos de los ñanendrías, de los carmendríos, como solemos saber. El slide siguiente es el final. Sí, es el final. Lo he sobrevivido hasta ahora. Quizá vamos a tomar algunas preguntas ahora y voy a intentar dar respuestas a estas preguntas y espero también que hay gente que es presente que también comprende el inglés y cuando yo tengo un poquito dificultades para hallar las palabras y para escoger las palabras y los términos en español, que alguien me ayuda, por favor. Sí, claro, Sabine, puedes hablar en inglés si gustas y bueno, pues vamos a Sí, ayudar en la traducción, vamos a con ver. mucho gusto. Sí, Bueno, agradecerte, Sabine, por el compartir este trabajo. Eh, es, es de las veces que uno aprende, sigue aprendiendo, y especialmente estos textos que, como tú dijiste al principio, son textos para los discípulos, ¿no? Y debemos meditarlos mucho porque en algún momento queremos entrar a ser discípulos, ¿no? Solo que sí, los requisitos son bastante exigentes y así debe ser. sí, sí. Y también es la idea de cada situación en que nos hallamos, cada situación de vida es una invitación a recordarnos a los principios que se explican, que se presentan en esta obra y también en las dos otras obras teosóficas éticas. Tienen um, instrucciones um, muy interesantes para afinar nuestro sentido interior, nuestras sensibilidades interiores, para también aprender a conocer, por ejemplo, la gente con la que vivimos,
nuestra familia, nuestros amigos, uh, los colegas en donde trabajamos, por ejemplo, en el empleo. Todos estos principios, este sistema se aplique por donde vamos. Y eso es importante, de ver las aplicaciones en toda parte. Y entonces estamos estudiantes teosóficos verdaderos, porque en este momento se practica lo que estamos estudiando. Hay gente que quizá piensa, yo no quiero leer libros, yo no puedo leer libros, no puedo concentrarme en el texto y lo que leo, no puedo hacerlo, pero no tenemos que olvidar que estudiar también puede hacerse en la vida de todo día, siempre viviendo la vida, pero de manera con la conciencia abierta, con el corazón abierto a los demás. Y eso también nos permite de estudiar y de aprender muchas cosas. También en la naturaleza. La naturaleza es la maestra por excelencia. Y la naturaleza, claro, en el Luz en el Sendero tenemos muchas reglas en las cuales se basan todo proceso en la naturaleza. Entonces es muy interesante el texto de, como lo has dicho, José, estudiarlo y leer un poquito y pues le poner de lado y reflejar sobre los que has leído. Es muy importante. Pero no sé si hay preguntas o quizá Sí, comentarios o clarificaciones. sí, claro, pueden levantar la mano y hacer la pregunta o comentario. Bueno, mientras la gente se decide, Sabine, Sí. em, me encantó, o sea, hemos visto unos cuantos párrafos, pero pues este texto, Luz en el Sendero, La voz del maestro, son de esos pequeños libros que son bastante profundos a mí. Me pasa que en las reuniones de Rama, pues estamos a veces acá discutiendo o no nos ponemos de acuerdo en algún texto, Mm, en algún tema de un texto, mm. y al terminar la sesión solemos leer un párrafo de estos libros Ah, y nos ocurre que la respuesta nos la da el libro. Es increíble. No mm. pasa todo el tiempo, pero alguna vez sí. Y conforme uno los lee una vez y otra vez, en diferente momento, en diferente Sí, edad, uno recibe más todavía, ¿no? sí, Es claro. algo muy, Puedes muy, muy continuar a leerlo. misterioso. Sí, puedes leerlo toda la vida. Es un compañero de vida, Luz en el Sendero. Los otros dos también son compañeros de vida. Y no tenemos que tener miedo de que a veces aparentemente hay contradicción entre los diversos versículos, porque no hay contradicción, son, como se dice, paradox, Paradoja. son paradojas, claro. Y ¿qué es una paradoja? Es algo que nos invita, sí, que nos invita a ir más allá del texto. Es para decir, hay mucho más a descubrir
en estos versos. Tienes que cambiar de nivel de comprensión para descubrir el sentido verdadero. Y no hay un nivel además, pero hay varios niveles de comprensión posibles. ¿Y quién va a decidir de qué nivel que podemos comprender? Lo hacemos nosotros. Lo hacemos nosotros mismos por el estado de nuestro desarrollo personal. Es eso que va a decidir qué podemos en efecto comprender del paradoja. Eso es algo muy importante. Entonces se puede, y es siempre así, en efecto, puedes leer y varios años después puedes leer de nuevo y comprender de manera completamente diferente y todavía correcto, pero siempre de manera más profunda. Y lo mismo puede decirse de voz del silencio y al pie del maestro. Claro. Muy bien. Entonces es también una manera, un ayudo um, de observarnos y de observar de qué manera hemos progresado nuestro propio progreso en el sentido, en el sendero de la vida. Sí. Correcto. Tenemos dos preguntas. Primero está Emilce y luego Fanny. Vamos a Adelante, ver. Emilce. Sí. Sí, buenos días a todos y sobre todo quiero agradecerle eh, que haya elegido esta conferencia porque creo que es traer a la vida o al tener presentes estos libros que son tan importantes, Sí. yo creo que para el discípulo, pero a lo mejor me Sí. equivoco. La pregunta mía es, y no sé si es pregunta o quisiera que usted me orientara, porque yo creo que como vamos cambiando en la vida, este libro es necesario leerlo en cada año, no sé si cada año, pero cada 4 o 5 años para tener no un recordatorio, pero para ver el compromiso que hicimos. Porque estos libros no son para leer como si fuera un libro. eh, No es una novela. No es una Exactamente, novela. no es una novela. Es un compromiso que nosotros vamos haciendo a medida que vamos comprendiendo. Eso Sí, era nada más. sí, Gracias. sí, claro. Y muchas gracias para eso, porque en efecto creo que el tiempo entre dos lecturas tenemos que decidirnos según nuestras circunstancias. Quizá hay un periodo de vida en que quieres leerlo cada algunos meses. Quizá hay un periodo de vida en la que es más difícil para leerlo. Entonces el libro quedó de lado por más tiempo, pero es importante en efecto de siempre volver a leerlo con un intervalo de unos meses, de algunos años, pero de siempre retornar, tomar en las manos y leer un poquito y ver también qué es el efecto interior de lo que leemos y nuestra manera de comprender en este nuevo momento de lectura. Sí, Muchas gracias. gracias. Gracias, Emilce. Bueno, adelante, Fanny y luego está Ángels. Mm.
Buenos días, tardes, noches para todos. Sabine, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Sabine, y pues es algo muy difícil para los hispanohablantes porque sé que el V al inicio se pronuncia B, pero es verdaderamente un V de van Ah, ok, y no van. Sabine. Van Osta, sí. Pues yo quiero agradecerte mucho el tiempo que nos has dedicado, Gracias. la información tan profunda. Para mí queda una tarea como de un año y permanente, permanente, como dijiste, en el día con día. Sí. Y te quiero felicitar por tu encantador español. Oh, Hablas es español de una horrible, lo sé. manera muy agradable. Pero Muchísimas gracias. yo no hablo tanto el español, pero bien. Y soy la víctima de ISIS. Ángels, save me. Bueno, ¿puedo hablar? ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, sí, Vale. claro. Muy bien, pues para empezar, darte las gracias, por supuesto, muchísimas gracias por estas reflexiones que nos has ayudado a compartir. Mm, eh, Antes de nada, decirte que se ha entendido todo, o sea que no te preocupes, el español tuyo es totalmente magnífico para que la gente pueda entenderlo y comprender lo que dices, o sea que tranquila, esto perfecto. Em, me gustaría hacer una pequeña reflexión yo también al hilo de lo que del librito, porque mm, para mí, este libro, igual que las otras dos joyas, A los pies del maestro y Luz y voz la voz del silencio, pero Luz en el sendero es un libro que para mí es atemporal, atemporal en el sentido de que no tiene una época determinada para hacer la lectura o para estudiarla, siempre está vigente y el contenido de este libro, igual que de los otros dos, es un contenido universal. No es un contenido, como decías tú, evidentemente no hay un argumento, no hay unos personajes, no es una novela narrativa. Mm, es un mensaje que viene de lo más profundo. Em, De la eternidad. Exacto, iba a decir, porque estos son libros eternos. Acuérdate que Joy Mills decía, hay dos clases de libros, los que dan información, y ella no estaba hablando de novelas, estaba hablando de los libros teosóficos, y decía, los que dan información y los que van directos al corazón, los que inspiran, los que no pueden de ninguna manera dejarnos indiferentes y Luz en el Sendero es uno de ellos, ¿no? Sí, sí. Y lo que tú has dicho lo corroboro porque estoy totalmente de acuerdo. Hay momentos en la vida en los que parece que el libro se despierta y te llama. Sí. Mm, mm, No sabes por qué, pero coges el libro y lo abres y generalmente tiene ahí la respuesta. Eh, Porque están vivos, son, son, son mensajes eternos, como hemos dicho. Así que muchísimas gracias por recordárnoslo y ha sido un placer escucharte y aprovecho para invitarte. Bueno, ya te he mandado un mensajito para invitarte a las jornadas ibéricas. Sí. No, no sé, Ok.
No soy Isis, pero bueno, he aprendido de él. Bueno, vamos a hablar de eso En otro rato. otro rato, sí. Lo que quería decir todavía, y muchas gracias para tus reflexiones, Ángeles, porque es de verdad, como lo dices, este tipo de libro puede, en efecto, ponernos en contacto con la eternidad y por eso también tiene la posibilidad, no será el caso para cierta gente, pero para otras personas puede tener la posibilidad de realmente cambiar su vida. Entonces, de haber un efecto transformativo a cierto momento. Existen también libros así que tienen un poder transformativo para nosotros. Y es una transformación interior que necesariamente va a expresarse en la vida exterior, pero la verdadera transformación es del orden interior. Otra intervención. Excelente, gracias, Ángeles. Adelante, Miguel, y luego está Magda. Sí. Très bien, Sabine. Je vous remercie beaucoup. Oh, mais un tout grand remerciement! Une parole de français. Adorable. Merci, Miguel. Bien. Ciertamente, estas frases sencillas, directas, nos hablan al alma espiritual. Nos abren una senda interior. Nos invitan a entrar dentro, en esa otra forma de ver la vida, en esa capacidad de transformación que permanece ahí, como bien has ido explicando. Sí. Tienen belleza y lo que decía Ángeles es cierto, tienen presencia, son eternas, porque nos hablan de transformación, nos invitan a ejercer esa capacidad de transmutar, Sí. a veces complicada, pero siempre está esa presencia oculta de lo que se nos dice, de lo que se nos trata de explicar, que nos está llamando desde muy dentro. Por lo tanto, hay belleza, hay riqueza y hay sobre todo una gran fuente de inspiración. Y Sí, eso claro. es maravilloso. Sí, claro. Gracias de nuevo. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Es en efecto el caso y con eso yo quiero también, y voy a repetirme, pero hay también mucho, la obra, las instrucciones están muy claras, no hay dudo. Es importante también porque hay decisión de verdaderamente entrar en este sendero y esta decisión es también importante, como lo había dicho al empezar nuestra reunión. Magda. Hola, buenas Hola. tardes. Suscribo plenamente lo que han comentado mis compañeros en cuanto a la conferencia. Es estupenda. Yo quería preguntar, cuando ha hablado del vínculo entre el alma y el corazón, ha hecho mención a unos comentarios hechos por Annie Besant y Leadbeater. O quizá lo he entendido mal. ¿Hacían referencia a algún libro en concreto? Sí, claro. Y lo había ya en mis manos esta tarde. Eran 3 tomos. El primero discuta la voz del silencio, el segundo al Sí, pie las y el pláticas sobre ocultismo. sí,
y Esto. luego cada uno se refiere a un libro. Sí, 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 De son de acuerdo, pues aclarado. Muchísimas gracias. de nada. Pero, claro, yo no quería inspirarme de estos libros porque, claro, están escritos ya. Y Besant y Leadbeater van a explicar las cosas en función del modelo del ser humano como lo conocemos con los diferentes Pues, planos de pues, existencia y componentes del ser humano, etcétera. Y yo no quería perderme en estas cosas técnicas. ujú. Yo quería más hablar desde el corazón, en efecto, y de manera muy práctica. Así, Sí, así ha sonado, ¿eh? sí, sabemos que tenemos un cuerpo físico, que tenemos un cuerpo componente emocional, mental, que hay cosas ya más superiores, pero no quería perderme en estas technicalidades. Muy bien, muchas gracias. De nada. Gracias, Magda. Em, no tenemos todavía una pregunta adicional, Sabine, pero Ok. quería aprovechar justamente para y tener el atrevimiento de leer estos tres primeros párrafos que están en la pantalla Mm, y, y, y alguna interpretación les he encontrado. Por ejemplo, dice el primer párrafo: antes de que los ojos puedan ver, deben haberse vuelto inaccesibles a las lágrimas. Evidentemente, no sé, los ojos deben ver más allá, tal vez es clarividencia, ¿no? Pero antes de eso deben ser inaccesibles a las lágrimas. ¿Qué significa? Yo entiendo que debemos controlar las emociones. Y recordé, por ejemplo, el maestro Buda y Jesús, mm, cuando ellos enfrentaban varios casos con sus discípulos y con todos ellos nunca mostraban emocionalidad. Entonces podría ser que evidentemente nos está diciendo que debemos controlar las emociones antes de que los ojos puedan ver realmente. Es El segundo, ¿ah? ciertamente una Sí, manera de comprender muy válida, sí, muy válida. Es podemos exprimirlo de varias maneras, pero es ciertamente una manera válida para decirlo. También creo que todavía implica un poquito más que eso, pero ese elemento de ¿cómo se dice? Mastery of emotions, de, maestría de las emociones. claro, es algo muy importante por este ver, pero para todos los versículos aquí, ¿eh? Claro. Sí, sí, correcto. El segundo dice: antes que el oído pueda oír, debe haber perdido su sensibilidad. Y ahí recordé que alguna vez cuando nos ofenden con la palabra, eh, Sí. reaccionamos de la misma forma. Ujú, Pero antes de que realmente los oídos puedan oír, tenemos que manejar las emociones, ¿no? ujú, Para entender y escuchar que el que nos agrede o que nos insulta tiene dolor, ujú. ¿no? Sí. La tercera dice: antes de que la voz pueda hablar en presencia de los maestros, debe ser incapaz de causar daño. Claro, Ujú, recordé que se la representa a la voz como una espada, y es una ujú. espada que, 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 Sí. que lastima, ¿no? Otra imagen que se utiliza, creo que era también en la Biblia, en el uh, The Old Testament, el Al Testamento, Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, em, que con la lengua puede causar un incendio en un fuego, Sí. algo como eso. Es la misma idea, entonces, que es sí, como la espada o em,
non, ce n'est pas un outil, mais No une es útil, arme. pero Une un arme. arma. Ouais. Un arma, sí. Ujú. Sí, es un arma, ¿no? Sí, Es la espada, ¿no? sí. Eso. Y bueno, la cuarta ya no pude. Pero tienes razón, de acuerdo a nuestro nivel de entendimiento, de conciencia, es que puede tener diferentes Mm. interpretaciones, ¿no? De todas formas, gracias, Sabine. Pero interpretaciones que pueden ser válidas. Y cuando entramos en el pensamiento de los versos, cuando tenemos el deseo de, en efecto, entrar en esta manera de pensar y de existir. Porque lo hemos dicho ya, todo el texto nos invita, por ejemplo, a entrar en el mundo de la eternidad. Siempre es el caso y eso vale para todo escrito sagrado. Quieren decir algo de lo que no puede decirse. Y es eso la cosa difícil de decir algo sobre lo que no puede decirse. Y también lo vemos aquí. Y entonces también tenemos que realizarnos que esos son únicamente los 4 versos preliminarios. Es siempre el inicio del libro, ¿sí? No sé quiénes han ya leído el Luz en el Sendero o que se estudia, por ejemplo, en España, en América. No sé si se lee y se estudia en grupo en la logia frecuentemente. Ahí está Emilce, adelante, por favor. Sí, nosotros acá en Santa Fe lo estamos estudiando Ah, desde hace mucho tiempo, porque estudiamos el librito, estudiamos los comentarios de Rada sí, Burnier y ahora volvimos con las prácticas en el sendero de Annie Besant y Leadbeater. ok. Por eso que pienso que cada vez que uno lee es como casi leer un libro nuevo, Sí, porque es un compromiso nuevo, es algo más que me propone hacer. sí, Gracias. sí, sí. Y eso vale también no únicamente para los versos de base, ¿no? Los 15, dos veces 15 versículos, pero también para las notas de Hilarion y por los comentarios del veneciano. Y es interesante ver qué acento que el uno y el otro ponen sobre los varios elementos implicados en los versos de base. Eso es también un ejercicio muy interesante hacer. Y con este contacto con un poquito, el contacto con esos maestros que también nos dan su manera de ver y su manera de comprender la sabiduría que está en los versos. Eso es interesante también, claro. Muy bien, gracias, Emilce. Em, tenemos ahí estaba Enrique Hernández, adelante, por favor, sí. iPhone. Ah, Sí, buenas. Un saludo ahí desde la República Dominicana. Tan interesante este tema. Y lo que quiero hablar es de 2000 años. No tengo 2000 años, pero sí he estado en el estudio desde que nací, haciendo el estudio comparativo. Hoy en día que pertenezco a la teosofía,
sobre la religión. Viendo este tema del punto de vista donde nací tratando estos temas, pero no de esa forma, ya que no se desglosaban tanto, no se analizaban, solamente se leían desde el punto de vista bíblico y se aceptaban y se dejaban así. Y viéndolo aquí como en verdad lo tratamos en la teosofía, me siento como tan alegre, tan contento, tan diferente, estos análisis de comprensión, que quizá esto me lleva a hacer una crítica de que si esos 2000 años que mencioné se hubiera tratado de, o se trata, no se ha pedido, de hablar de esa manera desde el punto de vista religioso, el entendimiento de los feligreses o de las personas dogmáticas fuera otra cosa, y a la vez que la vida sería de otra manera frente a nuestros hermanos. Pero solamente era un comentario y me excusan por la presentación. Muchas gracias y muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Tenía una pregunta más, Sabine. Em, Escuché que la señora Alice Bailey, Sí. que escribió este libro, luego no sé si se separó, pero se alejó de la teosofía. ¿Podemos saber por cuál es el motivo? ¿Puedes quizá repetir la pregunta, José? Sí, Perdón. claro. Sí, claro. ¿Cuál es el motivo por el que la señora Alice Bailey, la autora Sí. de este libro, se alejó de la teosofía? Ah, Mabel Collins, Oh, no perdón, Alice Bailey. perdón. Gracias, it's Carmen. Mabel Collins. Mabel Collins, sí. Em, lo he leído una vez un poco más de detalles, pero no lo he memorizado. Siempre cuando se trata de problemas dentro de la sociedad teosófica, intento olvidarles lo más rápidamente posible, pero sé que a cierto momento Mabel Collins era de verdad asistiendo la señora Blavatsky con la edición de Lucifer y había poco después, relativamente poco después, ya diferencias de opiniones y creo que Mabel Collins no tenía el carácter para, para continuar en el sendero teosófico. Ella era escritora de novelas, ¿no? Que es un género completamente diferente de lo que estamos hablando aquí. Y creo también que su propio desarrollo espiritual a cierto momento parece que había negado a este contacto con los maestros y el hecho de que no era ella que había asegurado el contenido de la obra, que ella solamente había prestado su mano a los maestros para escribirlo, ella ya había negado todo eso. No sé en detalle lo que ha dicho en vez de eso, pero se ha detornado completamente de la teosofía y creo que ha seguido con la escritura de novelas y
tenía cierto suceso, cierto éxito en su tiempo con las novelas, pero nunca he encontrado una novela de ella. Pero creo que al final, y eso puede hacerse a veces, que alguien es interesado por la teosofía, pero que no va a durar, que no vaya a ser por más tiempo que algunos años y que el interés vaya a cambiar. Es posible. Yo lo veo también aquí en Bélgica. A veces hay gente que entra en la sociedad teosófica, que quedan algunos años y que pues que van más allá, que tienen otro interés toda y bien. Eso es probablemente parte de la vida. Y fue también el caso por Mabel Collins. Creo que, y no sé si el libro está también traducido en español, pero la biografía de la señora Blavatsky por Sylvia Cranston, quizá puedes hallar más información, encontrar más información sobre eso en esta biografía de Sylvia Cranston. Excelente, gracias, Sabine. Bueno, no tenemos más preguntas. Entonces, si no tenemos más preguntas, yo creo que podemos finalizar la charla. Bien. Nuevamente agradecerte, Sabine, por el trabajo, el compartir este estudio. Espero que no sea el último y nos gustaría profundizar más todavía sobre este texto. Sobre ¿no? todo, espero que he podido demostrar que vale verdaderamente la pena de leerlo y también dar algunas ideas sobre la manera de leer y de estudiarlo. Es algo muy profundo, entonces espero a cada uno buenas sesiones de estudio y de meditación, sobre todo la materia de luz en el sendero. Quiero también agradecerles por su paciencia y por todos los agradecimientos que he recibido, y quiero todavía excusarme para no ser más fluente en español que quiero ser. Te entendemos muy bien, más bien tienes un muy buen español y nuevamente gracias, ¿no? Isis me escribió, me dice que ella se disculpa, ella y Giovanni están en la caravana teosófica en Brasil y por eso Me no han podido había estar dicho, presentes. sí, en la Sí, caravana. de todas formas te manda saludos y a todos los hermanos presentes. Gracias. Bueno, entonces Muchas terminamos esta gracias, charla. Sabine. Gracias, Muchas Sabine. gracias a ustedes. Gracias, un abrazo a todos. En continuación del weekend. Merci Muchísimas beaucoup. Hasta la gracias. Un abrazo próxima. grande para todos. Gracias, Muchísimas Wilma. gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias Hasta a pronto. todos. Sabine. Chao, Gracias María. a todos. Chao, Emilio. Adiós. Wiedersehen. Gracias. Gracias, José Luis. Gracias, José Luis. Gracias.